Qué bueno estar hoy con cada uno de ustedes. Me muero de ganas que sea presencial, sin embargo, la tecnología y las circunstancias nos han permitido hacerlo por esta forma. La verdad que es un reto y una oportunidad ser el último en estas cadenas que hemos tenido, o estos varios días que hemos tenido, o este mes, que se ha estado hablando acerca del servicio. Es poco lo que yo puedo añadir, pero sí es, creo, vital poder retarlos o invitarlos una vez pues podamos desarrollar el mensaje. Así que Dios nos use, hay victoria en Cristo Jesús y vamos a compartir pantalla, mis amados hermanos. Vamos a ver. ¿La ven? ¿Se ve? Sí, se ve. Ok. Bueno, ustedes dirán, bueno, y no me malinterpreten, voy a hablar acerca de Panavac C19 unos minutitos, porque es algo que Dios permitió que participaran en días pasados y creo que va muy bien con el tema del servicio. Y es una experiencia que los que han ido pues se habrán dado cuenta o podrán ser testigos de lo que yo voy aquí a comentar. Realmente en las diferentes escuelas se ha dividido por corregimiento, por circuitos, por provincias. A mí me tocó, número 1, Victoriano Lorenzo en San Miguelito; número 2, el corregimiento de San Francisco, el cual incluía la escuela Belisario Porras y la escuela Isabel Herrero Valdía. Y posteriormente me tocó todo el circuito 8-9, comprendiendo todos los corregimientos, las 16 escuelas, como parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Pero la gente solamente ve el momento en que llega, es vacunado y se va, y la gente se va satisfecha. Todo el mundo atiende con una gran sonrisa. Cada uno de los equipos, tanto voluntarios como SINAPRO, bomberos, todo el mundo está contento, todo el mundo está sirviendo, pero eso no fue obra de la casualidad. Por lo menos cuando nos anunciaban que venía la actividad para un corregimiento X o Y, para un circuito, todo empezaba 3 semanas o un mes antes a correr, porque como ustedes saben, las escuelas habían estado cerradas por mucho tiempo y con todo el deterioro y con todo lo que eso conlleva, pues había que pintarlas, había que arreglarlas, había que escoger con las enfermeras. Era todo un trabajo que incluso era fines de semana antes, metidos todos en el tema. Y la verdad que fue muy interesante, fue muy enriquecedor, porque el que pudo ir pudo observar la buena actitud con que los funcionarios estaban trabajando. Y en lo particular, les puedo hablar de la ATTT, no sé de las otras instituciones, todos trabajaban ahí, incluso eran muchos compañeros que trabajaron hasta un mes y medio seguido. Cuando le digo un mes y medio seguido, trabajando sábado, domingo, días de semana desde las 5 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Y nosotros, ni siquiera los compañeros pidieron ni tiempo compensatorio, ni adicional, ni nada por el estilo. Claro, cuando había señales de agotamiento, todo lo demás, el jefe del departamento pues le daba un día libre o todo lo demás. Pero ahí se resume un gran servicio que se hizo a través de Panavac. Se logró convocar a mucha gente y la gente lo hizo con mucho deseo de ayudar, porque teníamos un propósito más allá que simplemente ir a trabajar, sino que se nos vendió la idea, y en efecto así es, que era parte importante para poder salvar vidas. Y yo me puse a pensar, wow, si todo este ánimo lo tuviéramos, si trabajáramos así en la iglesia, si sirviéramos así, si abriéramos la puerta así, si agarráramos a la gente y la lleváramos hasta donde hay que llevarla, si a la hora de irnos le sonreiríamos a todos. O sea, qué bonito, qué bonito. La verdad que fue una experiencia muy bonita, muy gratificante. No ha acabado, así que en cualquier momento me pueden llevar para otra provincia o lo que sea, así que estaremos dispuestos. Pero sí quise compartir lo que un ejemplo de servir, sin necesariamente ser cristiano, pude experimentar en todas estas semanas o meses anteriores. Así que si de algo sirvió la ilustración, pues entonces pasemos ya a una parte un poco más bíblica o de iglesia, ¿no? Algunos ejemplos que quise poner en mi introducción para el tema del servicio. Bueno, realmente esta imagen es de Adán y Eva. Adán fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y su servicio era muy interesante. Su servicio era dominar la tierra, poner nombre a los animales, organizar todas las cosas, y simplemente disfrutar
del paraíso. Ese era el servicio que Dios le había encomendado a él. Sin embargo, bueno, ya ustedes todos saben la historia. Adán y Eva, pues transgredieron un único mandato que le había dicho el Señor que no hicieran, y por ende fueron no condenados, sino que perdieron todos esos beneficios y ya tenían conciencia, por lo que Dios le quitó mucho los privilegios que tenían. Y así mismo pasa con nuestra vida, con el servicio. A veces decimos, bueno, yo estoy bien, yo no estoy mal, yo no hago esto, no hago lo otro, sin embargo no hago nada. De repente dejamos de hacer o cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó y condenamos no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia, a las consecuencias de no cumplir con lo que Dios nos indica. Sin embargo, también vemos otras personas que Adán pecó, y para que volviese entonces esa relación de Dios con el hombre, vino la promesa que fue Jesucristo. Y ahí vemos otro ejemplo claro de servicio a través de María. María, siendo una niña, ella puso al servicio, bueno, se le presentó el ángel y le dijo todo esto. Me imagino que fue impactante para ella, aquello de servir, dando su vientre y siendo la madre del Mesías. Y ella también pudo bien haber salido corriendo o haberse escondido o haber hablado con las amistades o quién sabe con quién para tomarse algo para que eso no ocurriera, o en fin, pudo haber también no haber cumplido con el propósito con el cual Dios la había creado. Dios lo hubiera usado a otra persona, a otro vientre, con María o sin María. Lo importante es que ella sí fue obediente al trabajo o al servicio que Dios puso en ella. Y ese servicio que ella dio, pues nos dio a Jesucristo hecho carne, que transformó la humanidad. Así que muchas veces el servicio que nosotros podamos hacer, de repente serviremos a gente que de repente pueden estar llamados para hacer grandes cosas, no lo sabemos. De repente nosotros inclusive podemos ser llamados a grandes cosas. Así como Adán no cumplió el propósito por el cual fue llamado, María sí lo cumplió, y María nos dio entonces, nos dio la oportunidad, o fue obediente al llamado y fue madre de Jesucristo. Sin embargo, ahí es poco lo que se menciona a María. Sin embargo, lo que ella hizo cambió la historia hasta el día de hoy. Sin embargo, hay otras personas que sí tomaron el reto. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo del apóstol Pablo, que, wow, ¿qué podemos decir de Pablo? Solamente estaba viendo por encima, y una vez que él fue impactado, o que fue en el camino a Damasco, enceguecido, y pudo ser cambiado porque él era perseguidor de los cristianos, y de repente aceptar a Cristo, él desde un principio cambió su chip de ser perseguidor a ser servidor del Señor a través de los creyentes, y nada más nos dejó un legado de 13 cartas o libros escritos. Fundó iglesias por el mundo conocido, y además esto desarrolló cualquier cantidad de nuevos líderes y gente que le sirvió a Dios en su momento. Timoteo, Tito, en fin, todas estas personas que mencionan en sus cartas y epístolas. Entonces, vemos diferentes ejemplos que nos hablan a nosotros del servicio, de hacerlo o no hacerlo, cumplir o no cumplir desde la perspectiva bíblica. Pero ya entrando entonces en nuestro texto, voy a usar un texto. Bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy, ya concluyendo todo este mes de los temas de servicio, es: ¿sirvo o no sirvo? Por fin, ¿qué voy a hacer? Es mi decisión. Entonces, vamos a ver, ¿sirvo o no sirvo? Y lo primero que voy a ver, no voy a usar un versículo nuevo, es un versículo que hemos estado usando durante todo el mes prácticamente, o por lo menos, si mal no recuerdo, si Oliver lo utilizó la semana pasada. Y lo primero que vamos a ver es que no somos obra de la casualidad. Dice así: pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Es más, encontré otro versículo que refuerza esta idea cuando me dice: porque todo fue creado por Dios, existe por Él y para Él.
A Él sea la gloria, siempre así sea. Entendemos entonces que nosotros hemos sido, desde antes de nuestro nacimiento, creados por Dios. Desde el inicio de la creación de la tierra con Adán, cuando Dios creó la tierra, ordenó la tierra, le dio a Adán todo el tema de servicio, igual tenía planes preparados para nosotros. Nosotros no somos obra de la casualidad, no ha habido una hipótesis científica la cual nos diga, una hipótesis o una teoría que nos diga que la creación no es así. Nosotros entonces creemos firmemente que nosotros por Él y para Él hemos sido creados. Incluso dice que los cielos cuentan la gloria del Señor y las estrellas, el firmamento, nos habla de que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habitamos. Entonces, tenemos propósito, fuimos creados por Él y tenemos entonces en nuestra vida mucha gente que no conoce al Señor. Hay gente que no conoce al Señor que tiene propósitos X o Y, pero el que llega a conocer al Señor tiene un propósito de existir y de servirle a Él. Entender que por Él y para Él hemos sido creados. Que si hasta aquí hemos llegado, no ha sido porque seamos buenos, ni porque seamos especiales, ni porque yo sea mejor que nadie. Ha sido porque Él ha tenido gracia, amor y misericordia para conmigo. Muy bien pude haber sido yo estado en otro país, pude haber estado en un lugar donde se he estado pasando hambre. Sin embargo, Dios por su amor y su misericordia me tiene a mí aquí en este momento. Tengo techo, tengo casa, tengo comida, tengo todo. Entonces, Él tiene un propósito en mi vida. No soy obra de la casualidad. Es lo primero que quería hacer énfasis. Entonces, entendiendo que no soy obra de la casualidad, Él también me fabricó, me hizo, me creó, pero Él me dio dones y talentos. Y esos dones y talentos, nos dicen Romanos 11:29, en una traducción siguiente, pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Yo les he dicho en muchas predicaciones, mensajes, enseñanzas en los cuales Dios me ha permitido compartir con ustedes, con la iglesia, con mis hermanos, con mis amigos, o con los invitados, no vi si hay invitados nuevos o no, que Dios me dio a mí la oportunidad de ir a un entrenamiento de liderazgo en Singapur por un mes. Éramos 32 participantes, de los 32 participantes solamente 4 éramos de Latinoamérica. Había uno de Bolivia, un compañero de Perú, había un compañero de Brasil y yo. Y cuando nosotros fuimos al principio se hace una presentación de tu país, de tu iglesia, de tus cosas. Nosotros fuimos muy orgullosos de mostrar nuestra iglesia, lo que hacíamos, lo que no hacíamos, el tamaño de nuestra congregación. Sin embargo, cuando los compañeros de los otros países, que eran países muy duros de predicar el evangelio, llámese India, Camboya, Nepal, Bután, Filipinas, la verdad es que en lo particular me quebranté de una manera increíble. Lloraba como un niño porque en lo que yo daba testimonio de lo que Dios hacía aquí en Latinoamérica, y es muy común desde los Estados Unidos hasta Argentina, pues que nosotros en las iglesias oremos por 4x4, por bendición, por lluvia de dinero, porque nuestras hijas se casen con millonarios. En fin, ellos allá oran porque Dios preserve su vida. Nunca me olvidaré que el primero que participó cuando saca su primera filmina, muestra a la iglesia quemada y los hermanos todos golpeados y sangrando, que los brahmanes ese día, bueno, en las fotos de ese día habían estado quemando iglesias cristianas en el norte de la India, casi frontera con Nepal. Otro estaba contando que habían matado a su esposa por servir al Señor, y él, para poder seguir predicando el evangelio, tuvo que huir hacia otro país. Y sin embargo, ellos lo hacían con gozo, lo hacían con amor. Y yo entendí ahí que esta gente está sellada. Ellos van a predicar el evangelio, sea cual sea su circunstancia. Y me ponía yo a pensar en Latinoamérica, Dios mío. Y a veces nosotros vamos en la iglesia y a veces dejamos de servir o nos vamos bravos porque el pastor no me saludó, porque el hermano me pidió $100 prestado y no me lo pagó. O sea,
una clase de cosas que yo me puse a pensar, wow, qué clase de llamado. Igual, hay dones, hablando de todo un poco, si el Señor nos ha dado dones y talentos, llámese cantar, llámese predicar. Yo en días pasados me recordaba de un hermano, bueno, ya no es hermano en la fe, pero que fue cantante, la vida lo destruyó con las drogas, conoció al Señor, se levantó, comenzó a cantar nuevamente y volvió, se cayó. Sin embargo, en días pasados lo escuché nuevamente cantando, totalmente golpeado por la vida. Sin embargo, yo, wow, Dios le ha dado a este hombre un don. Lastimosamente no lo ha usado para servirle a Dios, pero lo tiene. Igualmente, el otro día estaba viendo un video de una persona, un indigente, predicando el evangelio con una seguridad y trazando la palabra de manera, yo, mira, Dios mío. Y así mismo, Dios nos da dones, nos da talento, nos da cualidades, así como le dio a los hermanos en Singapur ese don de servir y de predicar el evangelio, a otros le dio y permanecer, a otros le dio dones y simplemente no siguieron adelante. Igual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos que ya hemos visto en las clases anteriores. Llámese el don de servir, el don de la palabra, el don de la predicación, el don, en fin, el don de dar. Hay tantos dones y talentos que no voy a aterrizar hoy en ellos, pero Dios nos los ha dado y son llamados irrevocables. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, hombre, sí, el Señor nos ha dado dones y talentos, pero el talento no solamente es suficiente. Esta iglesia, nuestro pastor Bob y ahora nuestro pastor Tito, reemplazando a Bob, están siempre enfocados en que la capacitación, de hecho, ahora en estos días vamos a tener un taller, si no me equivoco, bueno, muy pronto, creo que es el otro sábado, acerca de los dones y talentos y el servicio, y va a ser muy interesante, ¿no? Entonces, sí, yo tengo dones y talentos, pero también tengo que capacitarme. Y esa capacitación no solamente viene por lo que vamos a ver en la iglesia, sino que yo tengo que preocuparme y buscar la fuente que me capacita. Dice, el que está falto de sabiduría, pida a Dios y Él nos dará todo abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando. Y este versículo también siempre me ha fascinado y creo que es clave para cada uno de nosotros. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y hablando de buena obra, porque también lo mencionaba en el versículo que abrió originalmente. Ok, me corrige mi esposa aquí, dice que el taller de dones es en agosto por el aniversario. Discúlpeme por la información imprecisa. Entonces, si hablamos de buena obra, lo busqué en Wikipedia porque se menciona en Efesios 2:10, hechura suya somos en Cristo Jesús para buena obra. Se menciona en 2 Timoteo 3:16, 17. Y yo, bueno, vamos a ver exactamente el significado de buena obra. Y quise buscar un significado un poco más científico, sin embargo, también en Wikipedia me remitió a temas cristianos. Dice, buenas obras es un llamamiento para todo el cristiano a vivir la fe y el mandato de Jesucristo. Pues según varias confesiones cristianas, todos seremos juzgados por nuestras obras practicadas. Entonces, wow, estamos claros entonces que sí, vamos a ser juzgados, pero también debemos utilizar los dones y talentos y capacitarnos precisamente para toda buena obra, como dice al final de este versículo. Dice, Dios la usa, la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Yo he visto gente con muy poca escolaridad. Sin embargo, cuando usted habla con ellos, nota una sabiduría que no es común. No es una sabiduría que no es natural, una sabiduría que viene del espíritu, una sabiduría que viene de la palabra. Yo conozco gente sumamente sencilla que Dios lo ha capacitado en temas que parecen psicólogos, parecen grandes administradores, porque Dios lo ha incluso hecho crecer en su iglesia, lo ha hecho crecer en la finanza,
lo ha hecho crecer en conocimiento, en sabiduría, en palabra de ciencia. Pero todo eso lo hace la palabra. Pero la palabra no va a dar por sí sola, la palabra dice que la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. Eso es una parte que a mí me corresponde. Yo tengo que sentarme a capacitarme precisamente para que esos dones y talentos sean descubiertos, para que esos dones y talentos no sean solamente obra de... O sea, hay gente que es muy elocuente, sin embargo, habla y habla y habla y no llega a ningún lado porque no ha sido preparado ni capacitado en la palabra de Dios. Entonces, tenemos algunas cositas ya claras. El que me hizo me dio dones y talentos, pero el que me hizo me capacita para entonces utilizar esos dones y talentos para su honra y gloria. Ahora, esto es muy, muy, muy importante. Cuando hablamos de buenas obras en Cristo Jesús, es muy diferente a buenas obras en el mundo, en nuestro día a día, en la sociedad. Por ejemplo, yo puedo ser ateo y yo puedo pertenecer a algún club de estos sociales o Rotario, 2030, Kiwani, el que sea, es optimista, en fin, el club de amigos de los elefantes, lo que sea. Y yo puedo hacer buenas obras y no necesariamente necesito ser creyente para eso. Pero cuando hablamos de buenas obras en Cristo Jesús, entiendo que el que me hizo, me dio dones, talentos, me capacita, también me da el poder. ¿Por qué necesito el poder del Espíritu Santo? Como dice aquí en la palabra, porque vamos a hacer una obra que tiene impacto en el mundo espiritual. Vamos a traer una vida. Si hablamos a alguien o si capacitamos a alguien en Cristo, de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Eso es más allá que un conocimiento intelectual. Eso es más allá que un servicio para que yo me sienta bien y me tome foto. Eso es algo, una lucha, una batalla. Dice, y así le pasó a los apóstoles ya cuando Jesús había sido crucificado, había resucitado, había estado con ellos, y él le dice en el libro de los Hechos, sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras le decía esto, ascendió al cielo y desapareció envuelto en una nube. Y yo meditaba en esto, wow. La verdad es que mientras ellos estuvieron con Jesucristo, Jesucristo era el que predicaba, Jesucristo era el que enseñaba, Jesucristo era el que hacía milagros. Sin embargo, ahora estaban enfrentados a una nueva realidad. Ya Jesucristo no iba a estar ahí con ellos, ya Él ascendió al cielo. O sea, no iba a estar con ellos físicamente, pero Él nos había dado una promesa. Hace algunos meses atrás prediqué acerca del Espíritu Santo y desde el Antiguo Testamento había promesa que el Espíritu Santo sería el consolador, sería el Espíritu Santo de Dios que moraría en nosotros, el que nos redarguiría de verdad, de justicia, de pecado, el que incluso intercedería por nosotros. O sea, y en este momento también es el que le está dando poder a los discípulos para poder hacer las obras que Jesucristo les había enseñado, y dice en algunas partes de la palabra que aún mayores las haría. Y me hizo recordar que muchas veces nosotros, y me incluyo yo a mí, cuando queremos hablarle a alguien de Cristo, me imagino que los discípulos iban y se lo llevaban al maestro, pero ahora no había maestro que llevárselo. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos el conocimiento, tenemos el don, tenemos el talento, pero es más fácil llevárselo a otro para que otro le predique. O es más fácil no hablarle nada y traerlo el domingo a la iglesia para que otro le enseñe. O es más fácil buscar a alguien que tenga mayor conocimiento para que otro lo aconseje. Sin embargo, el poder que nos da el Espíritu Santo también nos da la capacidad para poder hacer las cosas sin necesidad de otras personas. Habiendo sido capacitado en la palabra y teniendo el poder, tengo yo esa autoridad espiritual para poder hablar con otros, aunque no sea un doctor de la ley, pero lo mucho o lo poco que sé, poder expresárselo y poder transformar la vida de esa persona, sirviendo como un instrumento de parte de Dios.
Entonces, eso es algo muy importante. El que me hizo me da también el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Y esto también, wow. Yo busqué cómo dorar la píldora, pero no la encontraba. Eh, y Dios me inquietó con este versículo. Y yo, bueno, lo voy a poner ahí. Dice, el que me hizo me confronta. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Entonces yo me ponía, wow, qué dura esta palabra. Sin embargo, pecando en algunas traducciones o en algunos nos habla de que es errar, no dar en el blanco, no hacerlo, no cumplir con el llamado. Y así es. Y también pecar, bueno, pecar es fallarle a Dios. Si el Dios me ha dado dones, si Dios me ha dado talento, si Dios me ha dado la oportunidad de capacitarme, y si Dios me ha dado el poder del Espíritu Santo y yo no hago lo que en su palabra dice, que es servir a otros, testificar a otros, discipular a otros, estoy pecando, estoy errando, no estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo 100% que Dios me ha mandado. ¿Que voy al cielo? Sí, posiblemente, claro que sí, pero me va a pasar que no voy a vivir la vida a plenitud. Acuérdense que por eso se llama nuestra iglesia Comunidad Cristiana Plenitud, porque dice que tendremos vida y vida en abundancia. Yo puedo vivir mi vida cristiana sin servir, ¿eh? De repente no hago esto, no hago lo otro, no voy a tal lugar, no voy a X lugar, me rodeo con puros amigos cristianos, hablo temas cristianos, y si no sirvo, pues simplemente no voy a cumplir el propósito por el cual fui creado. Es como, por ejemplo, que usted compre una máquina de hacer ejercicio última generación. Usted la tiene ahí en la esquina de su casa, está bien bonita, todo el mundo tiene que ver con ella, igual cuando somos creyentes, ¿no? Bien vestiditos, bien encorbataditos los domingos para la iglesia, los que van encorbatados, no tengo nada contra los que van encorbatados para la iglesia los domingos. Sin embargo, no voy a cumplir el propósito por el cual Dios me llamó. Incluso si me mudo de la casa y la máquina está en la esquina, me la voy a llevar. O sea, la máquina es bonita, la máquina sirve, lastimosamente la máquina para hacer ejercicio no la uso, no va a cumplir el propósito por el cual la compré. Y así mismo igual somos nosotros cuando nos resistimos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estamos pecando, estamos errando, no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos nosotros llamados. Amén. Suena un poquito duro, pero así es. No hay manera de dorar la píldora en este tema. Ok. El que me hizo también me hace rendir cuenta. Oye, y siempre me acuerdo de la parábola de los dones y los talentos. Y aquí la mayoría son creyentes, el que no es creyente, pues se le explico rapidito. Había un amo, había un terrateniente que se iba de viaje y tenía tres empleados. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos y a otro le dio 1 talento. El que tenía 5 talentos lo multiplicó. El que tenía 3 talentos lo multiplicó. Pero el que tenía un solo talento le dio miedo invertir ese talento o multiplicarlo. Lo que hizo fue enterrarlo en la tierra. El talento era una medida de dinero, ¿eh? No era un talento como lo entendemos ahora. Y lo enterró y cuando vino el amo dice, hey, tuve miedo y enterré el talento y aquí te lo devuelvo tal cual me lo diste. Y el hombre felicitó a los otros que habían multiplicado los talentos, pero al que lo enterró le dijo que era un siervo inútil. Entonces, igual, nosotros, sí, Dios nos ha dado la oportunidad de ser creyentes, nos ha dado oportunidad en una vida, pero también nos pide cuenta de los talentos. Y aquí sí hablo yo de los dones y talentos que Él ha puesto en nuestras manos. Yo creo que sería imperdonable que una persona pudiese dar una conferencia científica, por ejemplo, y resistirse a hablarle a alguien de Cristo. Sería imperdonable que tuviésemos un músico que tuviera el talento de tocar música, de tocar varios instrumentos y no quisiera servirle a Dios tocando música para adorarle a Él. Entonces dice la palabra en Romanos 14:12, dice, así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Yo tengo que en su momento dar cuenta
de lo que Él me dio. ¿Qué hice con eso que Él me dio? Tal vez el talento, veo a Freddy en la pantallita, es el que veo, que Dios le dio a Freddy, es el tema tecnológico. Bueno, Freddy está usando ese talento, sí, para su trabajo, pero también lo está usando para la gloria de Dios. Cuando Dios le pida cuenta a Freddy, y disculpa Freddy que tú uses ejemplo, pero es que es a ti el que veo en la pantallita ahí. Sí, cuando Dios le pida talento a Freddy, ese talento que le dio de tecnología, le va a decir, bueno, sí, lo usé a plenitud, trabajé en él y de eso me ganaba la vida. Y en la iglesia serví usando ese talento. Y así mismo, llámese el talento que sea a cada uno de nosotros. A Él tendremos que dar cuenta, por eso que Él puso en nuestra mano. El que me hizo dio el ejemplo. Y dice la Biblia, en Filipenses 2, del 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Qué bonito ejemplo. La verdad es que, y no fue fácil. En Getsemaní, el Señor oraba, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, él no estaba contento. El servicio que le habían dado era un servicio de dar su vida por cada uno de nosotros. Y él siendo Dios, pudiendo haber obviado eso, pues fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces nosotros tenemos limitantes las cuales nos paralizan, porque no queremos renunciar a algunos privilegios. Por ejemplo, algunos dirán, hombre, yo servir, estar parado en la iglesia, ahí en la puerta, llámese la iglesia, no sé si habrá gente que va a la iglesia tradicional ahora mismo viéndolo, eh, o por ejemplo yo que soy gerente o que soy contador o que soy por ahí pasando la cosita de la ofrenda o de la limosna, wow, eso no es conmigo. Bueno, tenemos el ejemplo de Jesucristo, que siendo Dios no escatimó ni se aferró a eso. Muchas veces nos aferramos a quienes somos o a quienes fuimos o a mis títulos o a mi familia o en fin, tantas cosas las cuales nos aferramos, a mis éxitos, a mis fracasos, nos aferramos a tantas cosas que nos impiden servirle a Dios y tenemos que seguir el ejemplo de humildad y de servicio. Es más, en la última cena, todos aquí saben, en la última cena cuando Jesús quiso, bueno, no quiso, Jesús le lavó los pies a los discípulos, habían algunos que incluso dijeron, oye, maestro, entonces dice, no, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dio de servicio. Servicio a tal punto que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Ok? Como bien lo decía el himno, la canción al principio, pues Él todo lo dio por mí. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a dar algo por un hermano? Hombre, que hay un hermano que necesita que vayamos a darle consuelo, pero hombre, el hermano vive en Chorrera, yo veo que en las cumbres, ay, no, qué pereza, yo no voy para allá. O tantas cosas que nosotros a veces dejamos de hacer por pereza, por falta de humildad, por orgullo, en fin. Tenemos el ejemplo en Cristo. El que me hizo me ama y me dio la potestad de ser su hijo. Bueno, he estado hablando de que hemos sido creación, pero a los que dice la palabra y lo voy a leer. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también nos había dicho antes, Jesucristo dice, vino a este mundo que es suyo y los suyos no le recibieron.
Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El que me hizo a mí, me ama y me dio la potestad de ser su hijo. Yo no solamente soy una creación, una criatura, yo soy su hijo, yo soy coheredero, yo soy representante del reino de los cielos aquí en la tierra y por lo tanto tengo que servir al reino al cual me debo, servirle a aquellos que son discípulos o ciudadanos del reino, pero también cumplir la gran comisión por la cual Jesucristo nos dijo que testificáramos, que predicáramos el evangelio y que hiciéramos discípulos. O sea, es un compromiso que tenemos con Dios para con nuestros hermanos en discipularlos y hacerlos crecer, pero es un compromiso también compartir el evangelio a otros. Eso es lo que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar. Tenemos que anhelar no solamente ser salvo yo, estar en su presencia, adorar a Dios, sino que yo tengo que servir para sus propósitos y para su honra y para su gloria, como le dije originalmente, en llevar a otros a los pies de Cristo. En algunas clases pasadas de los grupos pequeños, para los que no saben lo que estoy hablando, nosotros tenemos grupos pequeños y en esos grupos pequeños hemos visto clases. En otro día aprendimos en una manera muy sencilla testificar en 3 pasos sencillos. Antes de Cristo, cómo conocí a Cristo y después de Cristo. En menos de 1 minuto, 2 minutos, yo puedo testificarle a cualquiera de lo que el Señor está haciendo en mí. Antes de ser su hijo, cómo llegué a ser su hijo y cuál ha sido mi experiencia siendo su hijo. Hermano, anímese, sirva a Dios aunque sea testificando de una manera muy sencilla. Eso no le va a tomar más de 2, 3 minutos. Antes de conocer a Cristo, mi vida estaba desordenada y tenía muchos problemas económicos. Cuando conocí a Cristo, en tal fecha, en tal lugar, de tal forma, mi vida cambió. Mis compromisos económicos siguen siendo los mismos. Sin embargo, Él me da la sabiduría, el orden y la disciplina para poder hacerle frente. O sea, actuemos como hijos de Dios, testifiquemos acerca de lo que ha hecho el Padre en nuestra vida y cumplamos así la gran comisión, que es el servicio más importante y que fue el último mandato que Él nos dio aquí en la tierra. Bueno, usted dirá, hombre, yo soy creyente hace tantos años, no he servido a Dios. Ya Ramón me dijo que el que no sabía hacer lo bueno, el que sabía hacer lo bueno y no lo hacía, le era pecado. Ya Ramón me dijo que tendría que dar cuenta a Dios. Mi hermano, no se preocupe. Aunque usted no haya servido en todo este tiempo, y si usted no es creyente, usted también no se preocupe. Todos vinimos de un mundo de pecado, de desorden. Sin embargo, tenemos la seguridad que el que me hizo me perdona. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. No te sientas mal. Ayer ya pasó. Hoy tienes la oportunidad de ponerte a cuenta delante de Dios y decir, Señor, no he cumplido con el propósito por el cual me llamaste. Sin embargo, me arrepiento y aquí estoy para servirte hoy. Si no eres creyente, también hoy puedes decir, Señor, hoy me pongo a cuentas contigo y hoy soy tu hijo. ¿Ok? Entonces, no dejes que el enemigo te haga sentir culpable de que no has servido ni has cumplido tu propósito. Tenemos la potestad de, siendo su hijo, saber también que somos perdonados, que no es por mi sacrificio, por lo que yo hice, sino por lo que ya Jesús hizo en la cruz por mí. Entonces, el que me hizo me invita hoy a poner manos a la obra. Si usted es asistente regular a nuestra iglesia, sabe que nuestro pastor hace muchos acrósticos. Entonces, nosotros somos como la perla, que es una vida con propósito, con emociones sanas, con relaciones comprometidas, con un legado y con amistades, si no me equivoco. Pero eso lo hacemos para poner manos a la obra. Y en ese poner manos a la obra es en el servicio, lo cual es la pesca. ¿Y en qué podemos involucrarnos? En proclamar el evangelio. Ya les dije, podemos testificar en 3 minutos a alguien acerca de Jesucristo. No es necesario que seamos unos doctores en teología. Podemos involucrarnos en la educación, tanto educarnos nosotros como educar a otros. Podemos servir de muchas formas. Podemos servir
haciéndole un súper a un hermano de la fe que sabemos que está pasando la dura en este momento. Podemos servir llevándolo a hacerse un examen X o Y de salud. Podemos compartir. Y ahí adolezco yo, por ejemplo, qué fácil es compartir. Llamar a un hermano en la semana y decirle cómo estás, cómo te sientes, cómo va todo. Compartir nuestra amistad, compartir tantas cosas. Podemos adorar. Y adorar no es más que sacarle una sonrisa a Dios en todas las cosas que yo haga el día a día. Dice la Biblia, eso siempre me ha impactado mucho, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si yo tengo una actitud de adorador en mi trabajo, en mi casa, en mi comunidad, voy a estar sirviéndole a Cristo como instrumento de su palabra. Recapitulando, no somos obra de la casualidad, tenemos propósito. El que me hizo me dio dones y talentos, pero esos dones y talentos por sí solos no van a potenciarse si no me capacito. Pero si me capacito y solo lo hago de una manera intelectual y no espiritual, voy a necesitar ese poder. El que me hizo me da poder. Pero si el Señor me da dones, talentos, me capacita, me da poder, también me confronta, me hace rendir cuenta. Oye, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Y lo más bonito de todo es que Él nos dio el ejemplo haciéndose humano, haciéndose carne. Si fallé en todas las otras cosas, bueno, me salté una. Él me ama y me dio la potestad de ser su hijo. Y siendo su hijo, también me promete en la palabra que Él me perdona. No permita que el enemigo diga, hombre, tú no has servido en los últimos 20 años, estás fuera de juego. No. O tú no tienes la capacidad, o no conoces, o no eres digno. Él te perdona. El que me hizo me invita hoy a poner manos a la obra. Involúcrate en la pesca. Habla con los hermanos de tu grupo pequeño, en qué podemos servir, qué podemos hacer. Habla con Tito. Únete. Todo esto fue sellado en la cruz, como les decía hace un rato. Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Eso es servicio. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a servir, aunque sea a nuestra familia, para dar nuestra vida por ella? Quiero dejarle este mensaje aquí y quiero entonces invitarle a que usted piense hoy cuál es su decisión. La tecnología. ¿Cuál es su decisión? ¿Sirvo o no sirvo? Con todo esto que he visto este mes, ¿realmente sirvo o no sirvo? Nadie lo puede obligar a usted. Esa es una decisión personal que usted va a tomar hoy. ¿Sirvo o no sirvo? En algo muy sencillo como algo muy elaborado. Pero pídale a Dios que le revele lo correcto. Yo creo que lo correcto, y todo nos ha revelado que debo servir. Es cuestión nada más de tomar una decisión. Señor, te damos gracias por la oportunidad y la bendición que nos ha dado de compartir tu palabra. Si bien es cierto, en todo esto me se ha hablado acerca del servicio, hoy me tocó a mí hacer el cierre y quise hacer este cierre conforme a lo que tú me indicaste, confrontarnos con una realidad, que tú nos das dones y talentos, pero también nos hablas de que si no lo usamos, no estamos haciendo lo correcto, ni estamos dando en el blanco, estamos pecando y tendremos que dar cuentas a ti de lo que hicimos con los dones, el talento y el servicio que tú nos demandaste hacer. Te pedimos perdón si no lo hemos hecho, pero te damos gracias porque nos da la oportunidad de hoy tomar la decisión de servirte, de hacer las cosas para ti, Señor, oh Dios. Gracias te damos, Padre, por nuestra iglesia, por nuestro pastor, por nuestros pastores, por la oportunidad que nos da de servir dentro de ella, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Bendice a cada uno de mis hermanos y que esperemos que esta palabra haya sido de bendición y que les haya sido suficiente para sentarse y meditar si sirvo o no sirvo. Amados hermanos, bendiciones a todos. Gracias por acompañarme hoy en este mensaje. Amén.